Esta es la historia de Mitsuki y Yu Mononobe, una pareja dispareja de hermanos que poseen habilidades únicas. Ambos tienen poderes similares a los dragones, que no son seres de fantasía, son criaturas sobrenaturales de proporciones bíblicas que esparcen el caos y destrucción en la tierra desde hace 25 años. Por años el hombre peleó con sus armas una guerra que estaban destinados a perder. Las muertes se contaban en miles por cada ataque de dragones. En medio de la desesperación y al borde del colapso, el hombre descubrió que existen chicas que nacen con los poderes de los dragones sin explicación. Las chicas son conocidas como tipo D. Al alcanzar cierta edad, son enviadas a la Academia Midgard, una institución para señoritas donde pueden aprender a usar sus poderes para luchar contra los dragones, conocer a otras como ellas y vivir apartadas de los peligros que acechan el otro lado del mar. Si bien los poderes son exclusivos de las mujeres, existe un chico con dichos dones. Yu es el único varón que nació con habilidades de dragón y vivió oculto por 16 años siendo formado como un soldado ejemplar, hasta que es enviado a la Academia Midgard para cumplir más de una misión: entrenar para ser el mejor tipo D. En su llegada es recibido por la playa arena que roza sus pies y por una chica desnuda que disfruta del sol, la arena y el mar como si nada, dejando poco a la imaginación. Sin haberse conocido previamente, Yu se detiene a observar el paisaje que la suerte le ha ofrecido. Esta chica de mirada cándida, semblante tierno y corazón de poeta llamada Iris Freya, lo golpea y acusa de ser un cochino degenerado por encontrarla en esa situación vergonzosa. Antes de explicarle que todo es un malentendido, se queda helado por reencontrarse con su hermana menor Mitsuki. Los hermanos no tienen tiempo para los abrazos, reuniones ni cursilerías que cabría esperar, pues hay cosas más importantes por hacer y poco tiempo para los sentimentalismos. Ese mismo día, Yu es presentado por su profesora y la coronel a cargo de Midgard, Haruki Shinomiya, una veterana estratega que ha defendido la academia por años, arriesgando su vida y una parte de su alma por el bien de las chicas. Nada más empezar con las clases, sus compañeras desconfían de él por ser hombre, ya que temen que sus bajos instintos se apoderen de él. Yu intenta demostrar que es el compañero gentil, honesto y trabajador, aunque la interacción indebida de esa mañana con Iris y las pruebas físicas lo dejan en evidencia como un cochino degenerado. Yu trata de ignorar lo sucedido y de seguir a Haruka, quien le muestra el entrenamiento de las tipo D. Las tranquilas y calmadas chicas que hace un par de horas eran sus compañeras se convierten en máquinas de guerra afinadas que despliegan sus poderes con la majestuosidad de un salvaje león devoramundos. Yu observa con fascinación cómo sus compañeras crean los artefactos más poderosos jamás imaginados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es gracias a la magia que se crea cuando dos tipos de D se unen en perfecta armonía, pues una tipo D es poderosa. Dos serían imparables. Yu imagina lo que podría lograr si encuentra a una pareja compatible con él. Sin embargo, Haruka le advierte que también los dragones buscan a las tipo D compatibles. Cuando eso sucede, la chica despierta una marca en su piel, llamada Ryumon. Cambia de color por el del dragón. Al encontrarla son imparables como una montaña que escupe fuego. Cuando es atraída hacia un dragón, su Ryumon lo quemará con la fuerza de 1000 soles, viviendo un calvario bajo su piel. Si el dragón no es detenido y se une a la chica, se volverán uno. En ese instante dejará de ser considerada una humana y serán aniquilados sin importar quiénes hayan sido en el pasado, tal cual como ya pasó hace un par de años. Pese al escalofrío que recorre su cuerpo, el novato recupera la calma por la misión. Yu clava su mirada en los tiernos ojos de Iris, pues no será la más fuerte ni brillante, ni la más valiente, ni la más astuta, pero al caminar junto a él, sueña con las mismas cosas bellas que Mitsuki soñaba cuando era niña. Aquella tarde recorren el muelle para conocerse mejor, pues la primera vez que se conocieron no pudieron conversar. Al pasar las horas y en la intimidad, Yu siente que su piel de nieve se hace fuego cuando está cerca de Iris sin entender por qué. Iris también siente lo mismo, aunque le comenta que practica mucho todos los días, porque quiere vengar a sus padres que murieron en el ataque de un dragón. Si bien Iris no sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni de nada, porque su corazón no entiende de sentimientos complejos como el odio. Al contrario, siente que debe mejorar día con día y entrenar incansablemente para vengarlos, o de lo contrario, no tendría razón para despertar cada mañana. Ambos están hermanados por un amargo pasado que los persigue sin darle tregua a su dolor.
El interés de ambos es palpable. La tensión entre Iris y Yu perfuma el aire que mece sus cabellos al son de una canción. Desgraciadamente, una alarma sacude a la escuela advirtiendo de la llegada de un dragón. Las chicas rápidamente toman sus puestos de defensa en los minutos previos al desastre. El par de tortolitos se separa porque el deber llama. Iris va a su puesto de combate. Por su parte, Yu desaparece de la escena para esconderse en las sombras y contactar a su superior, Loki Jotunheim, un comandante humano empeñado en liquidar a las Tipo D. Para cumplir con su cometido, reclutó a un Tipo D para confiarle su peor misión a su mejor guerrero. Loki le ordenó matar a cualquier Tipo D que sea compatible con el dragón que se aproxima, o de lo contrario, él se encargará con sus propias manos. En camino a su misión, Yu se encuentra a Iris en la azotea de la escuela, lista para saltar y darle fin a su suplicio. Al pedirle que le muestre su Ryumon, Yu teme lo peor. Mientras le mostraba sus sospechas y sus mayores miedos se hacen realidad. Iris pierde la calma entregándose a la desesperación. Yu la toma entre sus brazos, tratando que no tenga miedo ni temor, ya que el dragón aún está lejos de su ubicación. Al principio, Iris duda de que sus compañeros lucharan con sus vidas para protegerla. Yu le cuenta que si todo lo demás falla, luchará contra ella, y será él quien le ponga punto final a su vida. Iris le dice que eso sería un suicidio, pero a Yu no le importa, pues es un sacrificio necesario para darle paz a su reciente amiga y al mundo. No obstante, los hermanos Mononobe debaten acaloradamente sobre lo que podría suceder si Iris es alcanzada por el dragón y se fusiona con él. Yu se propone matarla si eso pasa, para cumplir con la misión de Loki, aunque Mitsuki no le dará el gusto y ella la matará antes, dado que no sería la primera vez que acaba con una compañera. Antes de que otra cosa suceda, Yu le notifica la situación a Loki mientras una chica lo escucha. Para seguir con el juego y que nadie sospeche, le hace creer a la chica y ex amiga de Mitsuki, Lisa Hickwalker, que quiere saber la historia de Mitsuki y los eventos sucedidos hace 2 años que le dejaron una herida en su corazón. Lisa le habla que hace 2 años una compañera en común fue atraída por un dragón tal como lo advirtió Haruka. En vista que no había nada que hacer, Mitsuki terminó con ella por órdenes directas de su superior. Pese a que Mitsuki hizo más allá que lo que dicta el deber, la muerte de su única amiga la dañó profundamente. Tanto Lisa como las demás fueron olvidando de poco a la Mitsuki amable, tierna y soñadora que sonreía sin ton ni son. Yu queda conmovido por la descorazonadora historia de Mitsuki. Aún así, no logra entender por qué fue tan impactante la muerte de la amiga de Mitsuki. Pero cuando Lisa le revela que esa compañera se llamaba Miyako Shinomiya, la hermana menor de Haruka, todo cobra sentido. Al caer en cuenta de lo que acaba de escuchar, Yu decide olvidarse de sus obligaciones y se queda hasta altas horas de la madrugada, haciéndole compañía a Iris en esa noche de ronda. Los dos se quedan solos en esa noche. Yu la siente triste y sabe muy bien por qué. Iris lo mira tímidamente y le agradece por haberlo conocido. Para ella el mundo parece distinto cuando no está junto a ella. Como agradecimiento por haberle dado cariño sincero, se entrega en cuerpo y alma para hacer todo lo que Yu le pida. Así sea lavarle la espalda, dormir abrazado junto a él o algo más. Ciertamente Yu no entiende por qué lo quiere tanto si solo fue amable con ella. Iris le explica que él la sabe cuidar y guiar. Si todo lo hace muy bien y ser muy bueno es su virtud, le pregunta cómo le puede pagar todo lo que hace por ella. Yu se cansa de lidiar con las tentaciones que la vida le arroja. Fiel a sus deseos, prefiere dormir cansado y no pensar en que al despertar se avecina una tormenta. Mientras duerme alejado del regazo de Iris, las chicas se preparan para lo inevitable. Al paso de las horas, vislumbran al dragón llegando por el horizonte cual montaña imparable. De inmediato Haruka ordena un ataque de máxima potencia para que las chicas no sean las primeras en enfrentarse a la bestia. Sin embargo, Mitsuki, Lisa y compañía no se quedan de brazos cruzados y acatan la orden lanzándose a la batalla sin temor ni oportunidad de ganar. Desgraciadamente lo único que provocan es enfurecerlo más y este desata su ira sobre la academia. Para colmo de males, Haruka descubre que hay soldados infiltrados en la isla buscando la cabeza de Iris. En vista que deben de sacrificar a la humanidad, Haruka está más que dispuesta a sacrificar a Iris si las chicas fallan para evitar que se fusione con el dragón. Yu le promete a Haruka neutralizarlos antes de que se acerquen a Iris.
Ella y Yu salen del refugio a la superficie para despejar la zona. El mayor de los hermanos se quita a los soldados de encima sin mucho esfuerzo. De la nada Mitsuki aparece lista para matar a Iris antes de llegar hasta las últimas consecuencias para no repetir los errores de sus pasados. Yu la tranquiliza haciéndole saber que nadie morirá, pero necesita que Iris sienta odio en su corazón y lo vuelva magia para vencer al dragón. Aquella emoción que le parecía ajena, Iris la canaliza en su báculo, pues el temor de causar daño es más fuerte que su rencor. La tierna Iris se seca su llanto y se va a luchar con la fuerza de un Quijote al ver a sus amigas heridas por la batalla. De pronto el recuerdo del día que Mitsuki y Yu despertaron sus poderes invade la mente del joven Mononobe. Las visiones de su pasado le revelan que fue contactado por el ser más antiguo de la Tierra, el auténtico dragón verde, quien le ofreció sus poderes a cambio de entregarle su memoria. Yu vuelve en sí para contactar al dragón verde por sus poderes con los que será invencible. Con una mano firme en su pasado y con la otra sujetando a Iris, demuestra quién es y por qué está ahí con un rayo de luz que les devuelve la luz. Al terminar, Yu se desmaya de cansancio apenas recordando lo que sucedió. Con la conciencia recuperada, sale a tomar el aire y se topa con Mitsuki, aunque no se detienen a hablar, pues Iris lo espera cantándole a las olas de la bajamar. Esa noche ya no hay luna llena y todo el temor ha desaparecido. Iris le vuelve a preguntar cómo le puede pagar todo lo que hace por ella, todo lo feliz que es y todo ese inmenso amor, solamente con sus labios y su vida que le entrega para que no le deje nunca, nunca. El tiempo pasa sin pausas pero sin prisas. Yu poco a poco se va acoplando a su nueva vida en la academia. Un día de tantos es seleccionado en un examen a fin de revisar su Ryumon por la directora de la academia. Si encuentran algo extraño, pagará con su vida. La directora de la academia, Charlotte Birlord, y su sirvienta lo revisan de pies a cabeza. El motivo de las pruebas es encontrar a la alumna compatible con el siguiente dragón que atacará a la institución. Esa tarde Mitsuki presenta a una nueva compañera transferida, Tear Lightning, quien niega ser un humano jurando ser un dragón que está casada con Yu Mononobe. Las chicas se escandalizan por semejante noticia. Sin embargo, la realidad es que un culto de dragones asesinó a sus padres, le lavó el cerebro y sigue sin recuperarse del shock. Haruka la pone en la misma clase que Mitsuki y Yu porque se niega a abandonarlo, además del temor que infunde en las otras estudiantes. Tan pronto como llega Iris, se siente desplazada por la pequeña que se roba a su amado Yu. La situación empeora al punto que ambas no existe un momento del día en que quieran apartarse de él. Iris y Tear lo acompañan en cada paso, aun si eso implica que todas se bañen con Yu para aprovecharlo al máximo. Los hermanos no pueden seguir complaciendo los caprichos de la niña. Para ayudarla, la obligan a relacionarse con las demás aunque no quiera. Poco a poco sus compañeras la abrazan como una de las suyas, haciéndole sentir que está en un lugar al que puede llamar hogar. Pese al cariño sincero de sus amigas, Tear es acosada en sus sueños por los recuerdos traicioneros que la condenan y hoy la llenan de desesperación. Presa de su memoria, Tear pierde la cordura y toma la forma de un dragón ámbar que imbuye lo que tiene a su alrededor, cegada por un instinto asesino. Lisa es absorbida por la magia de Tear. Tal es la fuerza que la mano de Yu se clava en el abultado pecho de Lisa cuando es expulsada del campo de batalla. Pese a la vergüenza, no le da mucha importancia, porque aún tienen una chica que rescatar de Tear. Los dos atacan de frente al bicho que tiene cautiva a Tear. Lisa lanza una bengala perdida que lo atraviesa en el aire. Yu se apresura a salvarla y llevarla a la enfermería hasta que algo más pase. Mientras espera a Tear, platica con una chica tímida de cabello azabache, llamada Honoka, quien también está en la enfermería por una herida de guerra. Yu se ofrece a curarla y escuchar su historia para pasar el rato conociendo a su compañera. Al poco rato es contactado por Loki informando sobre la operación de un culto de dragones para rescatar a Tear. Lo único que sabe es su nombre, Kilisurt Muspelheim. Es un tipo D que eligió vivir como un dragón y formó un culto aprovechando su poder de quemar cosas y gente sin siquiera tocarlos. Su misión es apartarla del medio y convencer a Tear que no es un dragón. Tear se niega a estar sola con él en este mundo. Incluso para estar con Yu debe renunciar a sus creencias y aceptar a sus compañeras. A fin de unir lazos, Iris le propone una actividad que todas podrán realizar. Una visita a la playa donde las chicas atrapan miradas y suspiros a partes iguales. La tarde pasa entre risas, descanso y diversión de las chicas que disfrutan de un momento de tranquilidad. Para cerrar con broche de oro, Charlotte las acompaña en una carnita asada como muestra de admiración por su
inquebrantable voluntad. Más pronto que tarde un estruendo sacude la academia hasta sus cimientos, acompañado con un calor infernal que sofoca a los estudiantes. En medio de la crisis, Haruka sospecha que el Ryumon de Tyr atrajo al dragón de fuego. Antes que la situación escale, Mitsuki convoca a sus demás compañeras Firil, Ariela y Ren para defender la escuela y terminen de cocinarlos. Aún así no será suficiente a menos que Yu convoque al dragón verde, aun si en el proceso destruye a la academia Midgar. Entre tanto, Lisa cuida a Tyr cuando la frágil calma del momento se rompe cuando aparece la infame Kili en la escena. Lisa intenta detenerla lo máximo posible para que Tyr escape, aunque Kili hace gala de su inmenso poder, incendiando todo el piso y explotando todo a su paso. Kili destruye todo el edificio con una explosión que se escucha al otro lado de la isla. El ruido alerta a Yu, que corre a proteger a Tyr, temiendo que sea tarde. Al llegar, lo recibe un páramo estéril, Lisa inconsciente entre los escombros, Tyr cautiva y una fría asesina que lo desarma sin siquiera tocarlo. Yu utiliza sus mejores conjuntos para frenarla sin éxito. Kili juega con él cual muñeca de trapo sin que pueda hacer algo para librarse de ella. Entre su agonía, Tyr despierta de la manipulación de Kili. Por primera vez reconoce a la asesina que le arrebató a sus padres, llenándole su cabeza de mentiras. Tyr, en un arranque de valentía ante la culpable de sus desdichas, con un golpe que manda a Kili lejos de su vista. Kili se levanta del fango arrastrándose porque el dragón se cansó de esperarla y no parará hasta que las tipo D sean solo un recuerdo listo para marchitarse en el olvido. Yu se prepara para el inmediato ataque, que está a un par de minutos de distancia. Rápidamente habla con sus amigas para pedirles que muevan cielo, mar y tierra para dirigir al dragón hacia la playa para conseguir el plan. Las chicas dudan del éxito de la táctica, aunque Mitsuki coordina a sus compañeras cual líder nato. Por su parte, la pequeña Tyr observa el sacrificio que sus amigas están haciendo para mantenerla sana y salva. Motivada por la hermandad que antes le era ajena, le pide unirse a la batalla para ayudar en la defensa de la academia. Mitsuki y Yu no están muy de acuerdo a exponerla, pero deciden unirla a fin de frenar al monstruo. Al ver que el dragón ni se inmuta, Yu llama al dragón verde con tal de tomar su fuerza celestial una vez más. Yu canaliza la fuerza de las chicas en un rayo que tiñe el cielo de verde. El dragón trata de aferrarse, pero la inmensidad de su ataque lo reduce a polvo que despeja el cielo azul. Los escombros de la academia palidecen ante el cálido abrazo de Lisa y Tyr, que festejan despertar un día más para volver a sentirla un día más y para pedirle perdón porque tenía razón, pues no es un juego el amor. Como el dormitorio de Yu quedó destruido, Mitsuki le informa que dormirá al lado de ella en dormitorio comunal de ahora en adelante. Mitsuki se interesa en las habilidades de su hermano, como anular la gravedad y canalizar la energía de los demás. Yu no puede decirle el contrato con el demonio verde. No obstante, a Mitsuki le preocupa algo más importante. ¿Realmente besó a Iris? Yu confiesa que solo fue un beso de amigos nada más y no le preocupa, pues su primer beso fue con ella. Naturalmente, Yu no recuerda nada de aquel beso de niños que sigue vivo en el corazón de Mitsuki. A ella no le importa su felicidad ni las promesas rotas. Lo único que quiere es expiar sus pecados luchando contra los dragones y sentir los brazos de Yu una vez más. Los días pasan y la vida de la academia vuelve a su ritmo. Lisa se recupera, Yu lidia el hermoso cariño de Iris y Tyr. De igual manera, Haruka los convoca por un dragón que surgió en el desierto del Sahara y amenaza con llevarse a Tyr. Al día siguiente, nuestros protagonistas parten hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero el corazón de Iris y Yu se quedó frente al mar con la esperanza de que al volver habrá un momento para conocerse mejor. Entre la tripulación está Honoka, que rápidamente se lleva bien con Iris y Tyr. Por su parte, Yu trata que Firil y Ren despeguen los ojos de los libros para que disfruten del aire fresco por primera vez de sus vidas. Al estar leyendo el libro de Firil, escucha que Lisa y Mitsuki están hablando. Antes que interrumpa, Ariela lo aparta para que sigan hablando. Mitsuki le pide perdón por lo sucedido hace 2 años, dado que cada día es un suplicio por su olvido. Le implora que la odie sin medida ni clemencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Pese a sus buenas intenciones, Lisa le grita que jamás le perdonará haber asesinado a su amiga Miyako. Yu trata de desentrañar el rencor de ambas, pero es interrumpido por Firil, que le exige su libro de vuelta. Como se niega, Firil se despoja de prisas y recorre con sus manos por donde se estremece. Yu sucumbe y le entrega su libro con tal que Free le cuente sobre el odio que Lisa siente hacia Miyako. Esta le revela que no se odian, porque es más complejo que un simple rencor. Esa noche los hermanos ven las estrellas del cielo.
Yu va directo al grano y le pregunta sobre Miyako. Mitsuki no puede ocultarlo más y desentierra una memoria escondida en el último rincón de su alma a cambio de que la abrace muy fuerte, más fuerte que nunca mientras le habla. Una hermosa tarde de lluvia torrencial, Mitsuki conoció a Miyako, la hermana menor de la profesora Haruka. Sin haberse conocido previamente, al mirarse no hizo falta introducción, porque de inmediato comprendieron al instante que existía una gran afinidad entre las dos. Miyako se hizo muy unida a ella. En cada paso que daba, ahí estaba Miyako, lo que les trajo una sana rivalidad y al mismo tiempo fue su perdición. Un maldito día que desea olvidar, un Kraken llegó buscando a Miyako. Al principio no hizo nada para salvarse, pero debió hacerlo, para salvar a su única amiga. Mitsuki, al ver que Miyako era absorbida por el dragón, huyó de la escena tratando de no ser ella quien mate a su mejor amiga, hasta que la quebrada voz de Haruka le ordenó disparar y que no se preocupe por los demás. Mitsuki dudó de acatar la orden, pero cumplió más allá de lo que dicta el deber, pues así lo hubiera deseado Miyako. Con el corazón en la mano, Mitsuki disparó la flecha que asesinó al Kraken, al tiempo que el fantasma de los recuerdos aprisionaron su pensamiento. El veneno de sus recuerdos con Miyako es la hiel que la mata por dentro. Al terminar su historia, la mirada de Mitsuki se vuelve un ave a la deriva que se pierde en un mar de llanto. Yu la sigue abrazando, tratando de darle respuesta a la pregunta que su hermana tira al aire. ¿Por qué la conoció si no la acostumbró cómo se vive sin ella? Después de platicar, Yu la motiva a darle una oportunidad a Lisa de perdonarle. Si ya no queda nada entre ellas, no tienen nada que perder. Mitsuki se motiva para estar en paz con su pasado, y de inmediato Lisa reconoce que fue idea de Yu. Lisa lo increpa por entrometerse en sus problemas, pero también admite que es un hombre que se preocupa mucho por su hermana, por lo que le da una oportunidad para encontrar una razón para perdonarla. Sí, todo muy bonito, pero tienen una misión que cumplir. A la distancia se observa una isla volcánica donde mora el basilisco, un dragón legendario de proporciones épicas. No obstante, deben aguardar 3 días hasta que sea el momento idóneo para atacar. Con el fin de explorar el terreno, Haruka y Honoka les proponen un viaje grupal a las aguas termales. Las chicas acatan la orden de gozar las maravillas de la naturaleza. Yu no quiere ir por ser el primer hombre, pero acepta porque Iris le regala un pase de un día en que estará él solo. Al principio Yu disfruta a sus anchas nadando por las aguas termales, hasta que una voz familiar le hiela la sangre. Son las chicas que fueron ese mismo día sin saber que él está ahí. Solo Iris conoce su presencia, recordando sus días en la milicia en los que el más mínimo error podría costarle su cabeza. Yu escucha a las chicas juguetear con sus cuerpos desnudos, cubiertos únicamente por el vapor que se mece al compás de su respiración. Por si fuera poco, Iris lo encuentra y desea compartir ese momento de intimidad con él. Yu trata de resistir con un temple digno de un monje budista, aunque un varonil grito de tentación lo delata ante sus compañeras. Antes de preguntarse quién las espía, son interrumpidas por el aviso que los humanos adelantarán su operación para destruir al basilisco. Con el tiempo encima, Haruka las convoca antes de tiempo a fin de apresurar todo antes de que los humanos desplieguen su arma definitiva. Con los nervios a flor de piel, las chicas y Yu miran con asombro la bomba que el hombre construyó queriendo superarlos. Desde el cielo cae un altercado con el peso de una ciudad directamente al dragón. Grande es su sorpresa cuando ven a la dichosa arma reducida a cenizas. Para colmo de males, el dragón sigue su curso encendiendo el Ryumon de Tyr. La pequeña se retuerce de un dolor indescriptible que la quema desde sus entrañas. Sin perder el tiempo, Yu la lleva a la enfermería para que Honoka la cuide a la vez que reúnen información sobre el dragón. Descubren que un ataque del basilisco será suficiente para destruir la Tierra por 2000 millones de años. Haruka pretende esperarlo a las faldas del volcán mientras una nave con Tyr a bordo lo distraerá. Cuando esté a punto de ir por ella, las chicas y Yu atacarán evaporando todo lo que se les atraviese antes que el basilisco cause una catástrofe irreversible. El plan marcha de acuerdo a lo planeado. Yu recuerda las palabras de Charlotte sobre lo que el poder de Mitsuki y el suyo podrían bastar para eliminar lo que les haga estorbe, ya sea un dragón o los ambiciosos humanos que los traicionarán en cualquier momento. En tanto, Iris y Yu se encuentran a la orilla del mar como si fuera la primera vez. Por un instante se olvidan del peligro que
que les respira en la nuca para conocerse un poco más como lo habían jurado. Quizás no es el momento, pero no pueden acallar los latidos de su corazón que se desbordan por el otro. Dejando de lado el romanticismo, se despiden de Tiara a pocos minutos de empezar la operación. Esta les desea suerte, porque sin ellos no cumplirá su sueño de casarse con Yu cuando vuelva a su lado. Con todas en su posición, Iris y Yu se separan para invocar el poder del dragón verde en un arma perfecta para canalizar su energía. Las fuerzas de Tyr empiezan a flaquear al tiempo que el dragón se aproxima hacia ellos, por lo que tiene un único intento para disparar. Todos contienen la respiración durante un eterno segundo en el que su amistad los eleva a lo más alto del cielo. Sin embargo, el dragón escupe energía de donde no sospechaban. En ese instante perpetuo, el horizonte se pinta de rojo por el ataque que los destruirá. De un momento a otro, todo se va al garete. El dragón pulveriza el volcán y la salud de Tyr empeora a pasos agigantados. Al volver, Haruka le agradece, porque por él sus compañeras sobrevivieron al ataque. Yu hace de oídos sordos a los cumplidos para entender la decepción de Mitsuki que se asoma por sus ojos azules. Nuevamente se encuentran hablando en alta mar, recordando las memorias de dolor al usar su corazón como un punto de partida. Los hermanos se consuelan sin pensar que su ayer está lleno de historias escritas en tantas despedidas por mil tristezas repetidas porque el deber los llama. Como una película que ya se ha visto, nuestros protagonistas repasan una y otra vez la ofensiva enemiga tratando de encontrar su punto débil. Yu comprende que los humanos estuvieron más cerca de vencer al basilisco, por lo que deben olvidar sus diferencias y aprender del enemigo si quieren sobrevivir. Ese día, Yu habla con Loki intentando ocultar su papel de doble agente para no levantar sospechas con Haruka y los demás. Una vez identificado el punto débil, Yu reúne a las chicas usando el poco tiempo que les queda previo al ataque. El plan suena descabellado e imposible de realizar. Honoka teme que su fracaso los lleve rápido a una muerte segura. Yu pasa de largo las dudas de Honoka por una discusión entre Lisa y Mitsuki. Las otrora amigas pelean por el peligro de la operación. Mitsuki se aferra a morir para expiar sus pecados y hacer que Lisa la perdone. Esta se desespera y desquita su rencor en una cachetada que le regresa a la realidad. Puede que esté lejos de perdonarla, pero no la dejará morir. Yu intenta convencerla hurgando en pasado hasta encontrar una memoria que le demuestre que jamás la dejaría sola. Al escuchar sus palabras, Mitsuki vuelve a recordar la calma y corre a pensar en su nueva estrategia. Por su parte, Yu vuelve sobre sus pasos para ver cómo está Tyr. Al llegar lo recibe una escena desoladora. La habitación está hecha trizas y Tyr desapareció. De inmediato la busca desesperadamente por todo el barco. De pronto ve a Honoka cargando a Tyr en sus brazos. Yu no entiende lo que pasa. Sin embargo, al ser rodeado por una bola de fuego, entiende todo. La indefensa Honoka siempre fue Kili esperando el momento perfecto para llevarse a Tyr como un sacrificio al dragón. Yu lucha con todas las fuerzas que el alma le da para evitar que Tyr muera o se convierta en un dragón, pues ella eligió ser humano. Kili le deja en claro que la única forma de llevarse a Tyr es arrancándola de su frío cadáver. De esa forma el dragón más humano lucha contra la despiadada asesina por las ideales que están grabados a fuego en su piel. Yu se mueve con la gracia de un cisne negro por el campo minado que Kili le ha preparado en esa noche letal. Cada paso que da lo acompañan sus recuerdos que van floreciendo. De un segundo a otro, Yu la tiene entre la espada y la pared. Pese a sus instintos, la deja vivir para salvar a Tyr. Su enemiga reconoce su valor de no eliminarla por un bien mayor. Antes de irse, Kili le da un beso deseándole buena suerte porque la necesitará, si es que quiere tomar el basilisco por los cuernos y vivir para contarlo. Después de que Tyr es puesta en terapia intensiva y las chicas se enteran que Honoka las engañó descaradamente, es que inicia la operación final. El plan es lanzarse a la bomba de los humanos a 15,000 pies de altura, controlarla en caída libre y protegerse de la cantidad de energía que el dragón les lanzará al tiempo que lanzan sus ataques. Todo esto antes de que Tyr fallezca por el dolor de su Ryumon. Una vez explicado el sencillo plan de las mejores guerreras de la Academia Midgar, dejan el miedo atrás y montan la bomba para morir de la forma más macha posible. La velocidad con la que caen es igualable con su fe en sí mismas. Una a una se enfrentan a la bestia que encarna los horrores de su pasado que las persigue. Demuestran que no hay fuerza en este mundo capaz de frenarlas, porque morir es poco si se muere por un mañana mejor. La pelea digna de leyenda culmina con el dragón desaparecido
desapareciendo, así como el Ryumon de Tyr. Con todas a salvo, Lisa y Mitsuki reparan el lazo que el rencor se encargó de quebrar. Las chicas y Yu se unen en un abrazo de cariño sincero que las une en sus corazones al mismo ritmo de la felicidad. Luego de un largo viaje, vuelven a casa donde son recibidas con bombos y platillos. Yu se aparta de los reflectores, pues aún tiene una cita pendiente. Como si de un déjà vu se tratase, encuentra a Iris sobre la blanca arena. Su oculta amiga lo estuvo esperando pacientemente, acallando los latidos de su corazón. Yu le confiesa que tiene miedo de perderla entre los recuerdos de su mente que se esfuman. Iris lo toma fuerte, pues entre ellos no existen promesas ni juramentos. Pero aún así, siempre será la misma de ayer, su amiga incondicional que no espera nada. No olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales. De igual manera quiero enviarle un saludo a Rikudo Usenin, Lucas Rosales y Pardo McLovin por volverse aventureros en la opción miembros del canal. Y yo soy el Doctore, y tú eres sexy.